Buenos días a todos mis hermanos, les mando un abrazo bien fuerte. Vamos a continuar con estas vitaminas de amor para fortalecer nuestra alma y nuestra vida. Esta mañana en oración le preguntaba al Señor por qué es tan difícil para nosotros los seres humanos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta mucho obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué nos cuesta mucho guardarnos en santidad? Porque siempre he entendido que la santidad, más que un acto externo, es un acto que sale del corazón, es una convicción que Dios pone en tu corazón para tú guardarte en santidad. Pero nos cuesta, aún a pesar de esa convicción que nosotros tenemos en nuestro corazón, de hacer lo bueno, de tratar de agradar a aquel que nos llamó, nos cuesta. Es difícil realmente muchas veces guardar los mandamientos, a pesar de que tengamos esa convicción en nuestro corazón. Porque muchas veces la santidad no es algo para mostrar a los demás, sino es algo que realmente Dios ve en nuestro corazón. Esa disposición que está ahí de tratar muchas veces de querer hacer lo bueno, agradable delante de sus ojos, más que mostrar a los demás. El que está convencido de la santidad no trata de mostrar esa santidad delante de los demás, sino que trata aún en la intimidad de mostrar esa santidad delante de Dios, porque es algo que está aquí en nuestro corazón, es una convicción que está aquí en nuestro corazón. Más sin embargo, aún existiendo esa convicción, a veces es difícil hacerlo. Y el Señor me daba la respuesta llevándome a un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo desde el 7 hasta el 19. Vamos a leer algunos versículos. ¿Por qué salió esta pregunta? Porque de alguna u otra forma nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, de buscar muchas veces hacer lo que nos gusta en nuestra carne. Y le ponía por lo menos el ejemplo al Señor de cuando uno ve la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Uno veía que era un pueblo rebelde, era un pueblo que, a pesar de que habían visto maravillas de Dios, habían visto milagros extraordinarios de Dios, siempre había en ellos la tendencia a hacer lo malo. Entonces, cuando Dios les da los mandamientos, pero aún así, a pesar de que tenían los mandamientos, no lo hacían de corazón. Era solamente un acto externo por cumplir con una ley, por cumplir con algo que Dios les había mandado, pero era solamente un acto externo, porque no salía del corazón. Por eso a ellos les costaba mucho y siempre no siempre desagradaban a Dios con lo que hacían. ¿Por qué? Porque no era algo que salía del corazón. Entonces por eso le preguntaba al Señor por qué era tan difícil para nosotros hoy en día también, como seres humanos, cumplir realmente los mandamientos. Y el Señor me llevaba esta palabra que está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Y Pablo habla y dice, el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, y para mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera. Vino sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Y miren lo que sigue Pablo aquí diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, es decir, los mandamientos.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, dentro de nosotros no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parecen unas palabras confusas, parece como un juego de palabras que Pablo nos hace aquí, pero cuando uno lo lee detenidamente y lo lee varias veces, uno logra entender lo que Pablo quiere decir. Y era la respuesta que de alguna u otra forma a la pregunta que yo le estaba haciendo al Señor. Y lo que puedo entender en estas palabras es que Pablo está diciendo de que dentro de nosotros no mora el bien, sino mora el mal. Y de alguna otra forma, para que ese mal saliera a la luz, para que yo mismo pudiera ver que en mí hay un mal, por eso Dios puso la ley. Dios puso los mandamientos. Cuando Dios pone los mandamientos, no los pone de alguna otra forma, bueno, los pone por dos razones. La primera, para que nosotros los obedezcamos, ¿cierto? Y la segunda, para que nosotros nos diéramos cuenta que en nosotros no hay bien, sino hay es mal. ¿Por qué de alguna otra forma a veces no nos cuesta cumplir todos los mandamientos, sino nos cuesta cumplir uno o dos o tres? ¿Por qué nos cuesta cumplirlos? Porque dentro de nosotros no mora el bien. Y cuando nos cuesta cumplir algo, Dios lo permite para que nosotros veamos en nuestro corazón lo que está mal. Por eso a veces recaemos y recaemos y recaemos, porque Dios a través de la ley, del mandamiento, nos está mostrando lo que hay mal en nuestro corazón. ¿Por qué cuando estábamos sin conocer a Cristo, cuando estábamos en el mundo, por así decirlo, no nos costaba? Porque no los entendíamos, porque era normal para nosotros hacer lo malo, porque no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo algo mal. Pero cuando conocemos a Cristo, tratamos de agradarlo a Él, tratamos de hacer lo que a Él le agrada y empezamos a tratar de cumplir los mandamientos, y es cuando nos damos cuenta que en nosotros hay pecado. A través de los mandamientos es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Pero si yo no conozco los mandamientos, si no conozco a Jesús, pues yo no los cumplo y no me doy cuenta que en mí hay pecado. Pero cuando yo conozco a Cristo y trato de cumplir los mandamientos es cuando yo digo, oh, cierto, en mí hay pecado. En mí estoy tratando de cumplir este mandamiento. Como dice Pablo, no codiciarás, pero me estoy dando cuenta que en mi corazón hay codicia. Y empiezo a luchar con la codicia, empiezo a que la codicia no me controle mi vida, sino que sea yo el que controle la codicia. Y por eso caemos muchas veces y nos levantamos y volvemos, caemos. Pero Dios está mostrando a través de la ley, que es buena, como dice Pablo, está permitiendo que nosotros veamos la profundidad de nuestro corazón, está permitiendo que veamos la maldad muchas veces que hay en nuestro corazón, el pecado, como dice Pablo, que está en mi corazón. Y yo no quiero tener codicia en mi corazón, pero como dice Pablo, lo que no quiero, eso termino haciendo, que es el pecado. Termino cometiendo el pecado porque es lo que está morando dentro de mí. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Para que vayamos a Él y le pidamos, Jesús, ayúdame. Para eso realmente es que Dios muchas veces permite que yo vea el pecado que está en mí, porque es una lucha en la que nosotros empezamos a tratar de quitar eso de mi vida, pero muchas veces no podemos porque no es en nuestras fuerzas, dice el Señor, es en sus fuerzas, es con su espíritu. Entonces, ¿cómo logro yo vencer esto? Acercándome a Dios, acercándome a Jesús en oración, en intimidad con Él. Cuando yo logro acercarme a Él en intimidad, en oración, y le pido que me ayude con esta lucha que estoy teniendo con mi pecado, entonces es cuando Él viene e intercede en mi vida y quita de mí ese pecado. Pero primero nos hace conscientes de qué es lo que yo estoy haciendo mal. Y segundo, nos deja ver que no podemos nosotros luchar en nuestras fuerzas, porque vamos a seguir cayendo y vamos a seguir cayendo. Y entonces es cuando Él interviene. Y es lo que yo les decía ahorita al principio. La santidad es una convicción que sale del corazón. Y eso es lo que Él ve. Él ve esa lucha que tú estás teniendo todos los días por tratar de agradarlo, por tratar de hacer lo bueno, por tratar de cumplir los mandamientos en Él. Entonces es cuando Él viene y te rescata. Es cuando Él viene y te dice, te voy a ayudar, te voy a limpiar. Pero si no, ese pecado va a estar siempre en nosotros. Nosotros no somos capaces en nuestras fuerzas
de quitar lo malo de nuestro corazón, porque es algo que está en el ser humano, es algo que está en nuestro corazón. Solamente la intervención divina de Jesús es el único que puede cambiar en nosotros lo malo por lo bueno, ¿cierto? Pero esa lucha la vamos a tener siempre, la vamos a tener todos los días. Por eso Él vino a morir por nosotros, para que en nosotros pudiera salir algo bueno de nuestro corazón y no siempre estuviéramos dando lo malo. Por eso el Señor nos da los mandamientos, para que primero tratemos de cumplirlos y segundo, para que nosotros mismos nos diéramos cuenta cuánto pecado hay en nuestro corazón, cuánta maldad hay en nuestro corazón. Pero solamente Él nos puede limpiar a través de una vida de oración, a través de una vida de intimidad con Él. Él llega a nuestra vida y nos limpia y transforma nuestro corazón, para que la santidad sea una convicción y sea una forma de vida en nuestro corazón. Dios me los continúe bendiciendo, mis hermanos. Si te gustó este mensaje, por favor compártelo para que edifique a muchas otras vidas. Dios me los continúe bendiciendo.